disfruto, otras menos, pero a mí me hace ilusión, yo que soy muy crío para eso. Me ilusiono rápido. ¿Y las de Iron Man son las que te gustaron particularmente? Sí, las de Iron Man, la 1 me encantó, la 2 me encantó y la 3 me va a encantar, aunque alguna amiga que tenía por aquí no esté de acuerdo con la 2, pero yo me lo paso bien, a mí me gustan, yo la veo chulo, tío, a mí me transmite heroísmo, eso me parece fácil. La verdad que si miras la lista de guionistas con los que has trabajado, hay nombres desde Kirkman, Warren Ellis, como hablamos antes, Mike Carey, Raka, Claremont. ¿Con cuál es con el que te has sentido más a gusto? Probablemente con Matt. Lo que pasa es que Chris es un tío más mayor que tiene todavía la mentalidad old fashion esa que él dice, que se pone a hablar solo y se pone a hacer así. Es como muy... Si habláramos de cine te diría que es Gloria Swanson. Es un tío chapado así a la antigua usanza de lo que sería en este caso el cine, ¿no? O sea, un actor pues como si traemos aquí a Rodolfo Valentino. El tío es así, o sea, él es como muy teatral para todo. Y bueno, Matt es un tío más joven, más de una generación más cercana a la mía quizás, y yo lo veo que es un gran dialoguista. A mí me gusta mucho como lo que plantea, y yo creo que historias están todas contadas. Ya ves, un buen dialoguista puede hacer maravillas en eso, ¿no? A mí Matt me lo parece, y también me lo parece bien, también, yo sé, muchos de los que trabajaba Warren. Sí que es cierto que con alguno no ha sido su mejor trabajo, a lo mejor tampoco ha sido el mío mejor, ¿no? Pero sí que es cierto que puedo fardar de que he trabajado con algunos tíos que me hacía ilusión. ¿Y alguna anécdota, o sea, sí, de la relación con alguno de ellos? Estos tiras de floja de remar en la misma dirección, pero como lo que nos comentabas, por ejemplo, de Chris, ¿no? Pues le tuve que llamar la atención porque esto ya era... No, hombre, es que yo llamarle la atención fue que yo a mi editor le mandaba notitas de a ver si consigue qué tal, o si qué tal, y en este caso lo que hacía es que en vez de decirle a Chris a ver si entregas el guión, lo que hacía era le redireccionaba mis notas. Entonces, claro, alguna me acordaba de su familia también, ¿no? Y cuando nos encontramos en persona, el tío me lo dijo, o sea, no sabes un poco qué cara ponerle, pero sí que es cierto que luego cuando vino al Salón de Comedia de Barcelona se vino a mi casa, os lo que os contaba de que estuvo viendo el Palacio de las Artes, iba a paella, lo típico, ¿no? O sea, me lo llevé a todos los antros, así que podía... Y luego cuando estuve en Nueva York me invitó a mí también a su casa. Y bueno, sí que... Pero así anécdotas chungas... No, divertidas también, vale. Divertidas, pero es que, por ejemplo, con Mad Fraction estuvimos trabajando, bueno, hemos hecho, no sé, 60 o 70 números, no sé cuántos han sido. ¿Tú lo sabes, Coldo? A ver, Coldo, dínoslo. 66. Vale, pues hemos estado mucho tiempo trabajando juntos y a base de email. Yo hace algún tiempo que no iba a Estados Unidos porque con tanta faena siempre lo voy posponiendo. Y en una ocasión lo invité yo aquí a España, él fue padre esa semana, fue de casualidad, no pudo ser, me invita él a Nueva York, me pasó a mí, no sé qué, no pude ir. Estuvimos así durante bastante tiempo. Total que nos invitan a los dos a Singapur, nada menos. Total que llega él a Singapur, llego yo, me toca salir a mí y se le cancela el vuelo porque hacía muy mal tiempo en París. Bueno, al final llegué un día y medio tarde y él ya estaba allí. Entonces, en Singapur era la primera vez que autores Marvel iban por aquí. O sea, aquí Singapur es el sitio donde está la pasta de Asia, ¿no? Tú ves ahí los rascacielos, cuando ves el casino te caes de culo lo que tienen allí estos, unos rascacielos, una historia, aquello es la bomba. Se ve que hay pasta allí, ¿no? Entonces, ahora organizan la convención por todo alto, y era el primer año que invitaban a autores Marvel. Iba yo y estaba él y había alguno más. Entonces los chinos estos decían que, bueno, ellos hablan inglés y reciben los TVOs, los cómics en inglés de Estados Unidos. No es lo que dictan en su idioma ni nada de esto, sino que su idioma es en inglés. Entonces iban allí y anunciaban por megafonía tu nombre y empezaban: Salvador Larroca va a estar firmando. Se apuntaba una escandalera. Tenías a 25 tíos siguiéndote allá donde ibas. Me hice más fotos con gente que dibujos creo que hice 2 o 3, pero fotos me hice, bueno, total, que estaba allí en un stand haciéndome fotos y en eso viene Matt. Y uno, ¡hombre, Matt! Un abrazo allí, cantidad de contentos, claro, delante de tanto
chinito ahí, te tienes que contándote tú, venga, lo contento que estás y tal, y en eso me suena el teléfono. Y lo miro y me veo la foto de Mati y yo dándonos un abrazo y coño, ya la había colgado un tío en el si llega a ser una actriz porno, mi mujer me echa de casa. O sea, dices, como para que hagas tú nada aquí no se enteren. Anda, pero lo pasamos súper bien porque era una convención como muy rara. O sea, ahí venía una madre con el carrito, el paraguas, la espada ninja, y te haces una foto contigo. El paraguas, la espada ninja y el bebé, tío. No sé, una cosa muy rara. Me viene un tío y me dice, yo soy el dibujante el de Muffin Kaiser. Bueno, si recordáis a Mazinger, es un spin-off de Mazinger, Muffin Kaiser. El tío, es que yo soy fan de... El tío que hace Muffin Kaiser es fan mío, es una cosa más que rara, ¿no? Y el caso es que fue un exitazo, y lo pasamos bien. Yo si me ponen un piso allí me voy ya, o sea, me lo pasé muy bien, sí. O sea, tenía allí a un sequito de 4 o 5 tíos que me van a todos los lados, no me dejaban hacer nada. Le dije, oye, que tengo que llevarle un muñequito a mi hijo, y se iba la chica esta, que era una chica preciosa, una monadita, me venía con 2 o 3 peluches. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? Joder, pues, no sé, muy buen rollo, ¿no? A ver si aprendéis así a... Bueno, peluches ya hemos dado, ¿eh?